Bueno, arrancamos una nueva exploración a fondo. Yo estoy encantada de estar aquí hoy, porque sobre la mesa tenemos una misión verdaderamente fascinante y, la verdad, bastante rompedora. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un material que trae tela. Yo ya estoy listo para empezar. Pues a ver, el objetivo de este análisis es sumergirnos en un documento compilado al que hoy llamaremos simplemente los extractos de texto pegado. Y digo que es rompedor porque desafía de raíz la forma en que entendemos el origen del dolor crónico, las enfermedades cotidianas y, bueno, la mecánica misma del cuerpo humano. Ujú, totalmente. Vamos a desgranar cómo este material entrelaza dos mundos que normalmente no se cruzan para nada. Por un lado, la anatomía clínica occidental, pura y dura, y por otro, la antigua sabiduría ayurvédica, específicamente el concepto de los doshas. Claro, es una mezcla muy inusual. Lo es. Y lo hace para proponer que casi cualquier dolencia, desde esa migraña que no se va con nada, hasta un problema grave de espalda o una afección persistente de la piel, tiene su raíz oculta en el sistema digestivo y en el flujo energético del cuerpo. Es un enfoque que exige cambiar de gafas, por así decirlo. Invita a dejar de ver el cuerpo como un coche lleno de piezas aisladas que se estropean por separado. Ya sabes, el motor por un lado, los frenos por otro. Ya, claro. Y empezar a entenderlo como una intrincada red de fontanería, un circuito de energía donde todo está profundamente conectado. Si hay un atasco monumental en las cañerías del sótano, pues es solo cuestión de tiempo que la presión reviente una tubería y empiecen a aparecer goteras en el ático. El problema no es el techo, el problema está abajo. Fíjate que para ir abriendo boca, hay un par de ideas en este texto que resultan muy chocantes. Por plantear un par de escenarios. El documento defiende que encogerse con la edad, es perder esos centímetros de estatura que la gente da por sentados, no tiene absolutamente nada que ver con envejecer. Eso llama muchísimo la atención. Es una pasada. O atención a este dato, que la postura en la que solemos sentarnos en el váter, occidental moderno, es en realidad una de las grandes causas ocultas de múltiples enfermedades crónicas. Vale. Vamos a desgranar esto porque es necesario contextualizar cómo el texto logra conectar problemas tan dispares como la cabeza y el colon. Lo fascinante aquí es el mecanismo anatómico que propone para trazar esa línea directa entre intestino y cabeza. Tomemos el caso de las migrañas, que es uno de los más desarrollados en el material. Vale. Según las cifras de este texto, hasta un 80% de las mujeres en el mundo industrializado sufren episodios de migrañas, y la causa subyacente que apunta es una disfunción del colon, concretamente el estreñimiento crónico. El texto detalla que en el intestino existe una zona específica adyacente a un punto reflejo conocido como colon-médula. A ver, espera. ¿Cómo viaja una señal física desde un intestino bloqueado hasta provocar un dolor tan agudo en la cabeza? Porque parece un salto anatómico enorme. Es un salto enorme, sí, pero la ruta está muy bien trazada en el documento. Cuando hay una acumulación de toxinas e irritación constante en esa zona específica del colon, los impulsos nerviosos viajan como una alarma de incendios, directamente hacia arriba, hasta la médula oblonga. Que está en la base del cráneo. Exacto. Justo en la unión con la médula espinal. Esa zona es un centro de control vital, porque regula, entre otras cosas, la constricción y dilatación de los vasos sanguíneos. Según la fuente, esa irritación intestinal provoca un dolor inicial sordo que hace que los vasos de la cabeza se constriñan, se encojan. Y luego ese estrés provoca un efecto rebote, una dilatación extrema de los vasos, lo que genera una caída brusca de la presión arterial y a veces hasta desmayos. O sea que ese dolor punzante en las sienes no es el cerebro quejándose por sí mismo. Es una especie de señal de socorro rebotada desde un colon colapsado. Ese es el argumento central. Y el texto es muy crítico con la forma en que la medicina suele abordar esto. Señala que la respuesta habitual es recetar múltiples fármacos para tapar el dolor, algo que paradójicamente suele causar cefaleas crónicas en ancianos, creando un círculo vicioso. Se medica el síntoma en el ático, pero jamás se revisa el bloqueo en el sótano. Madre mía. Y el material no se queda solo en la teoría del atasco. Aporta estudios clínicos y alternativas bastante poco convencionales. Por ejemplo, el estudio sobre una hielme llamada Petasites o el extracto comercializado como Petadolex. Sí, ese estudio es muy específico. Es que da muchos detalles. Menciona que investigadores de la Facultad Albert Einstein de Nueva York coordinaron un estudio en 9 clínicas de Estados Unidos y Alemania,
dando 75 miligramos diarios durante 4 meses, redujeron los ataques en un 50%. Y fíjate, el único efecto secundario fueron algunos eructos ocasionales. Un contraste brutal con los analgésicos fuertes, desde luego. Y además de la botánica pone mucho énfasis en nutrientes clave. Destaca la riboflavina. Vitamina B2, creo. Eso es, muy abundante en verduras de hojas verdes y aguacates. El problema, según el autor, es que el estilo de vida moderno sabotea esta reserva. El consumo de alcohol y los anticonceptivos agotan la riboflavina. Si sumamos eso a un colon que no absorbe bien, dejamos la puerta abierta a la migraña. Y luego están los remedios de emergencia, que propone que son intensos. Hay uno mecánico que es presionar un nervio bajo la ceja para liberar endorfinas, y luego el otro que es beber agua con 2 a 5 cucharadas soperas de pimienta de cayena. Madre mía, una cantidad que haría llorar a cualquiera solo de olerla. Ya te digo. Pero argumenta que cuando ese picante llega al estómago, el cerebro interpreta una emergencia y libera una avalancha de endorfinas que borra el dolor. El propio autor reconoce con humor que hay que ser de otra pasta para soportarlo. Desde luego, es un abordaje radical para forzar una respuesta sistémica. Pero todos estos ejemplos ilustran el concepto central del documento, la integración de la anatomía con el concepto ayurvédico del vata. El vata. Sí. En el Ayurveda, los doshas son las fuerzas del cuerpo, y el vata es el aire o el movimiento. Es el motor que mueve los alimentos, impulsa la sangre y empuja los residuos. Y el detalle crucial es que la sede principal del vata, su centro de operaciones, está en el colon. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el texto señala a un culpable de este bloqueo del vata, que usamos todos los días, el váter occidental. El diseño moderno, sí. Resulta que estar sentados a 90 grados obliga al músculo pubo-rectal a mantenerse tenso. Básicamente la postura estrangula el recto, bloqueando el vata y causando que la evacuación sea incompleta. Las consecuencias de esto, según expone la fuente, son severas. Ese estancamiento crónico por la estrangulación diaria lo vincula con hemorroides, apendicitis, pólipos y hasta cáncer de colon. El texto lo contrasta con la postura natural de cuclillas. Que es la que usan poblaciones indígenas o los niños pequeños de forma instintiva. Exactamente. Al ponerse en cuclillas, el músculo puborectal se relaja por completo. El ángulo cambia y el canal se abre libremente. Es como intentar regar con una manguera doblada. Por mucha presión que metas, el agua no fluye bien. Tal cual. Pero la cosa se agrava. El texto explica con una analogía muy gráfica qué ocurre cuando ese atasco es crónico. Dice que para la digestión generamos unos 10 litros de gases al día. Lo normal es que bajen y salgan. Pero ¿qué pasa cuando chocan contra un muro de desechos? Pues que el vata cambia de sentido. El río fluye hacia arriba. Y claro, no es aire inofensivo. Al invertirse, empuja toxinas, heces en putrefacción y gases tóxicos como el ácido sulfídrico y amoníaco hacia el resto del cuerpo. Un embalse de aguas residuales desbordándose. Literalmente. Y todo ese material empujando hacia donde no debe pasa factura a la estructura física del cuerpo. Un efecto dominó. Y una de las partes más reveladoras es la de los dolores crónicos de espalda. El argumento es que un colon ensanchado y prolapsado por el peso anormal de heces tira de la columna lumbar hacia adelante. Pura física y contrapesos. Al tirar de la zona lumbar, la espalda alta y el cuello se curvan en dirección contraria para compensar y no perder el equilibrio. Ahí aparecen contracturas y lumbalgias. Y esto enlaza con el mito de encoger con la edad. Siempre se asume que perder estatura es inevitable al envejecer. Pero el documento lo rebate. Asegura que no es por la edad, sino por deshidratación profunda. El agua de la médula espinal soporta más del 75% del peso de la parte superior del cuerpo. Ostras, el 75%. Sí, funciona como un sistema hidráulico. Si el intestino está saturado de toxinas, el cuerpo desvía masivamente agua hacia allí para diluir el veneno. Roba agua de los cartílagos discales, sumamos diuréticos como café, alcohol o carne, y los discos se secan y se aplastan. O sea, no envejecemos, nos secamos desde dentro. Y volviendo a ese río tóxico invertido, el órgano que se lleva la peor parte, por ser el primero en la línea de fuego, es el hígado. Si conectamos esto con el panorama general, el hígado es la gran planta de filtrado. Al recibir de golpe esos gases y amoníaco, empieza a producir cálculos para encapsular las toxinas. Miles de piedras intrahepáticas. Que obstruyen los conductos biliares. Exacto. La bilis deja de fluir bien, y aquí vuelve la Ayurveda. El fuego digestivo, el Agni, se apaga.
Sin acné fuerte, la comida se pudre en el estómago y genera más toxinas. Un círculo vicioso. Y el texto detalla métodos asombrosos. El autor afirma haber expulsado 3.500 piedras para curar su escoliosis mediante limpiezas hepáticas. Y menciona suplementos como la corteza de pau d'arco o extracto de hoja de olivo. Pero también menciona el uso de MMS. Sí, y aquí hay que hacer un inciso muy importante. Por supuesto. El pau d'arco y el olivo son remedios botánicos tradicionales. Pero el MMS es clorito de sodio. Y genera muchísima controversia porque las agencias de salud convencionales advierten firmemente contra su consumo. El autor del texto mantiene una postura muy hostil hacia la medicina convencional. Llega a citar a la revista New Scientist afirmando que el 80% de los tratamientos actuales no están bien probados. Claro, y es crucial recordar para quien escucha hoy que nuestro objetivo aquí es analizar la estructura de este documento y sus argumentos anatómicos. Bajo ningún concepto estamos avalando ni recomendando estos tratamientos alternativos o el consumo de sustancias. Solo reportamos lo que expone la fuente de forma imparcial. Totalmente de acuerdo. Es una distinción necesaria para seguir con el análisis. Retomando el flujo ascendente de las toxinas, cuando el hígado y los riñones no dan abasto, la toxicidad se vierte al sistema linfático, el basurero del cuerpo. El texto menciona una estructura llamada la cisterna del kilo. Sí, a la altura del ombligo más o menos. Es la depuradora central. Cuando esta cisterna y el conducto torácico se saturan, los desechos ácidos inundan los órganos vitales. Según el documento, ese desbordamiento ácido es la semilla de cosas como asma crónico, alergias, problemas de corazón, artritis. Y al subir hacia la parte superior, altera los otros dos doshas, el pita del metabolismo y el kapha de la estructura y mucosidad. Bajo este prisma, rompe los esquemas sobre las enfermedades respiratorias. Un resfriado o asma no es una enfermedad aislada, es una crisis tóxica. Así lo define. El cuerpo activa la alarma y segrega histamina y mucosidad para envolver las toxinas y expulsarlas mediante tos o estornudos. Desde la Ayurveda, suprimir la tos con un jarabe es obligar al cuerpo a tragarse su basura tóxica otra vez. Pero el tsunami de residuos sigue subiendo al cuello. Y golpea la glándula tiroides. Efectivamente, la congestión ganglionar en el cuello impide que los residuos de la tiroides se drenen. La glándula se inflama y se engrosa. De ahí derivan el hiper- o hipotiroidismo, cambios de peso y caída de cabello. Y en este ascenso aporta un detalle sobre salud bucodental respaldado por estudios. Relaciona infecciones de encías con ataques cardíacos. Cita revistas de primer nivel como Stroke y Annals of Internal Medicine. Exacto. Demuestran que bacterias periodontales están correlacionadas con el engrosamiento de las arterias carótidas. En un sistema inmunológico colapsado por el atasco intestinal, estas bacterias viajan al torrente sanguíneo, inflaman los vasos y elevan el riesgo de apoplejías. Lo que parece mala higiene dental es el fallo del sistema defensivo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto para la parte más visible de nuestro cuerpo? La piel. El documento la llama un sistema de escape de 5 kilos. Es una analogía muy buena. La piel pesa entre 3 y 5 kilos y es un órgano excretor. Debe eliminar más de 350 gramos de residuos al día. 350 gramos es bastante. Es una pasada. Lo que expone es que el acné quístico, psoriasis, rosácea o manchas hepáticas no son problemas superficiales. Son pruebas físicas de que el hígado y los riñones tiraron la toalla. Como si el cuerpo dijera que ya no da abasto para filtrar por las vías normales y empuja las toxinas por los poros. Tratar la piel con cremas sería como pintar una pared con humedad para tapar una tubería rota. Tal cual. Por eso insiste en que los tratamientos tópicos taponan los poros, apagan el síntoma externo, pero fuerzan a la carga tóxica a retroceder y dañar órganos internos. Una piel inflamada es el espejo de un intestino atascado. Ha sido un viaje verdaderamente denso. Si intentamos condensar la lección de estos extractos, vemos un cambio de paradigma radical. La salud aquí no es apagar incendios locales con pastillas para un dolor de cabeza o un sarpullido. Es entender el cuerpo como una red de fontanería. Claro. Hacia abajo con el sistema digestivo limpio e hidratado. Es la prevención real. En un mundo de estrés e información contradictoria invita a replantearse muchas cosas. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar el análisis.
Si asumimos este paradigma donde cada síntoma físico es el cuerpo pidiendo una limpieza interna profunda, surge una duda sobre la salud mental. ¿Podría ser que esos cambios bruscos de humor, esa niebla mental o la falta de claridad no sean puramente estrés emocional? Interesante. ¿Podrían ser reflejos neurológicos de un atasco físico en el sistema digestivo que aún no hemos aprendido a descifrar? Pues nos deja con esa reflexión final sobre la mesa, una idea potentísima. Queda la invitación a mantener la curiosidad analítica, a beber mucha agua y a observar las señales del cuerpo desde una perspectiva distinta. Se cierra aquí esta exploración a fondo. Hasta el próximo análisis.